Bienvenidos, queridos hermanos de Semillas de Fe. El día de hoy tenemos un precioso testimonio de nuestra hermana Marta, que nos viene a compartir para todos nosotros. ¿Cómo estás, hermana Marta? Muy bien, hermano Manuel, que Dios te bendiga. ¿Te parece, hermana Marta, si empezamos con una oración? Perfecto. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. En el nombre de Dios, de la Santísima Trinidad, del Padre, del Hijo unigénito y del Espíritu Santo, apártense espíritus malignos para que no puedan oír ni ver nuestras actividades y nuestros planes, y para que no puedan engañarnos, ni perseguirnos, ni interferir en nuestros planes y proyectos, o causar confusión en nuestros esfuerzos por servir a Dios. El Señor nuestro Dios les ordena que se aparten y nunca vuelva. Oh Señor Santísimo y Todopoderoso, haznos invisibles a nuestros enemigos. Amén. Amén. Queridos hermanos, para quienes no la conocen, nuestra hermana Marta es la que siempre nos comparte las lagrimaciones de nuestra Virgen de Fátima. Entonces, el día de hoy queremos hacerle esa pregunta: ¿cómo empieza esta experiencia conmovedora y a la vez triste? ¿No es así, Marta? Sí, la verdad que sí, hermano Manuel. Comienza, para ser más exacta, en un Jueves Santo, hace algunos años atrás, después del rezo de Santo Rosario. Estaba con otra hermana de la comunidad. Estábamos las dos únicamente y fue cuando nos dimos cuenta de que la imagen de la Santísima Virgen de Fátima estaba lagrimando. Se podría decir que solamente viste esa experiencia de ver a nuestra madre llorando, pero no recibiste ningún mensaje de parte de ella, ¿o sí? En ese momento no recibimos ningún mensaje. Realmente fue algo sorprendente que no nos esperábamos, y nos acongojamos, ¿no? De ver las lágrimas en la imagen de la Santísima Virgen. No recibí ningún mensaje ese día, pero sí recibí mensajes en los días subsiguientes. ¿Las lagrimaciones siguen hasta el momento? ¿Siempre, cada vez que haces el rosario? Puedo afirmarte que la Virgen no ha dejado de lagrimar desde ese día. Siempre sus ojitos están llenos de lágrimas, unos días más abundantes que otros. ¿A qué se deben Bueno, estas lágrimas? fíjate, es muy interesante esa pregunta y muy importante, porque el mensaje de la madre es el mismo, no cambia. Es el mismo mensaje que le dio a los 3 pastorcitos en Fátima: oración, penitencia, sacrificio, ayuno. Eso es lo que la Santísima Madre nos pide en la mayoría de sus mensajes. Hermana Marta, y después de sentir estas experiencias, tú experimentaste una mayor a raíz de una enfermedad, y es el testimonio que nos vienes a compartir el día de hoy. A ver, cuéntanos, querida hermana Marta. Bueno, la verdad es que sí. Fue el año pasado, en el mes de enero, cuando contraje el virus, ¿verdad? No solamente yo, sino toda mi familia. Pero de todos, la que se vio bastante afectada fui yo. Por lo cual tuve que ser ingresada en el hospital de emergencia, y hospitalizada, ¿no? Estuve 2 semanas hospitalizada, y bueno, en esas 2 semanas no solamente experimenté las
Los síntomas. la experiencia de la enfermedad, los síntomas, que son terribles, ¿verdad? Humanamente, por así decirlo, sino también, pues experimenté todas estas cosas místicas que realmente yo no esperaba que iba a experimentar. Pero como siempre yo digo, Dios tiene un plan para cada uno de nosotros y realmente yo creo que ese plan se cumplió en mi persona. Mejor dicho, antes de contraer esta enfermedad, tú recibías ciertas experiencias místicas con respecto a la Virgen sobre las animaciones y mensajes, pero estos se acrecentaron a raíz de esta enfermedad que tuviste. Sí, bastante, bastante porque en medio de mi gravedad, y como todos, bueno, muchos de nosotros sabemos, eh, cuando el virus estaba en la etapa más fuerte, ¿no? Los hospitales estaban desbordados, no habían enfermeras, no había suficientes médicos, era un caos total, ¿no? Entonces, cuando yo fui ingresada, así como muchos fueron ingresados esa noche, cuando yo llegué, los pasillos estaban llenos de pacientes graves y junto con todos ellos, pues aquí su servidora, ¿no? Entonces, pues sí, experimenté todo eso y en medio de mi gravedad fue cuando tuve la primera experiencia con el Señor. Con el Señor, y bueno, como dije al principio, para mí fue algo inesperado, pero realmente ese es el punto por el cual yo estoy aquí, ¿verdad? Porque quiero dar testimonio, así como el Señor me lo pidió. El Señor me dijo, tú vas a dar testimonio no solamente una vez, sino muchísimas veces. Y vas a traer a mí a muchos que se han alejado de mí, que no creen en mí y que ni siquiera me conocen. Marta, me contabas que a raíz de sentirte sola, de ese aislamiento, de ese, se podría decir, de ese sufrimiento que tú estabas, es allí donde ya en la etapa última es que nuestro Señor se llega a manifestar. Cuéntanos cómo empieza esto. Bueno, una vez que me admiten y me suben al quinto piso del hospital, porque realmente los primeros 2 días los pasé en emergencia, en observación. Cuando me suben en la mañanita del tercer día, me suben al quinto piso, realmente estaba aislada, ¿no? En una habitación con bastante equipo, con bastante oxígeno, realmente estaba bastante mal. No podía caminar, estaba muy débil y realmente las enfermeras llegaban y se abrían la puerta nada más para ver cómo yo estaba, pero no entraban. Lo mismo los médicos, ¿no? Ellos me monitoreaban desde fuera. Entonces, así pasé los primeros 3 días. Los alimentos me los dejaban en una esquinita de la entrada de la habitación porque no querían entrar totalmente donde yo estaba. Entonces, fue bastante difícil para mí por mi debilidad. Eh, bueno, bien difícil, pero el Señor siempre nos manda ángeles, siempre. Y yo recuerdo que habían 2 enfermeras de todas, que ellas, sin ningún temor, ellas se acercaban a mí y me ayudaron en algunas de las ocasiones, ¿no? Pero la mayor parte del tiempo estuve sola. Estuve sola en esa habitación aislada, en el medio pues, de mi gravedad, podría así decir. Al punto de que una noche me sentí bastante mal, bastante mal. No podía respirar muy bien. El oxígeno estaba demasiado alto también y me lastimaba
todo lo que son las vías respiratorias. Yo sentía que como que me quemaba, ¿no? Entonces, por más que yo trataba de pedir ayuda, pues las enfermeras no llegaban. Y así me pasé toda la noche. Creo que me dio de madrugada en esa situación. Comencé a rezar, a orar, porque si es algo que yo me aseguré antes de ingresar al hospital, es de pedirle a mi hija que me pusiera en mi bolso la imagen de la Santísima Virgen y la estampita de Jesús y el rosario. Entonces me aferré en ese momento y los tenía en una mesita al lado de mi cama y yo los abrazaba, o sea, yo estaba aferrada a la imagen de la Virgen y a la estampita de Jesús, era todo lo que yo tenía, y el Santísimo Rosario en mis manos, ¿no? Lloraba en ese momento porque es muy humano, es cuando tú sientes la desesperación, ¿no? Tú sientes esa desesperación, esa angustia, que es muy humana. También el Señor la sintió cuando Él estaba en la cruz, cuando dijo, Padre, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Imagínate si el Señor se sintió en ese momento así, porque recordemos que Él, a pesar de su divinidad, también era humano, ¿no? Se hizo como nosotros para experimentar todo lo que nosotros ahora pasamos y experimentamos. Entonces me abrazaba y me aferraba a él y yo le decía, Jesús, abrázame, por favor, abrázame, necesito que me abracen, necesito que vengas en mi ayuda. Y de tanto que lloré y de tanto que oré, me quedé dormida. Desperté de madrugada, eran como las 3 de la mañana. Y pude cerciorarme porque vi el reloj en medio de tantos aparatos que eran las 3 de la mañana. Pero mi sorpresa tan grande fue que cuando abrí los ojos, lo primero que veo fue al Señor enfrente de mí. Para mí aquel momento fue, bueno, lo tengo en mi memoria y es el tesoro más grande que el Señor me pudo haber regalado. Realmente porque no me lo esperaba. No me lo esperaba. Lo vi enfrente de mí, sonriéndome, con una sonrisa que no te puedo describir porque es la sonrisa más bella que yo he visto. Y me miraba, y yo le miraba, y yo no podía decirle nada porque estaba tan impactada. Y él me dice, aquí estoy, no temas. Y cuando él me dice, aquí estoy, no temas, me dice, ¿recuerdas? Me dice, las veces que tú estuviste visitándome. No te importaba que el templo estuviera cerrado y las puertas estuvieran cerradas. Y tú me decías, aquí vengo, aquí estoy, Señor. Vine a reportarme. Te quiero, tú eres mi dulce amor. Vine a hacerte compañía. Él me recordó todas esas cosas que yo le decía cuando lo visitaba, ¿no? Porque pues cuando los templos están cerrados, pues los que amamos a Jesús Eucaristía, no nos importa estar aunque sea afuera, porque sabemos que Él está ahí y que nos está viendo, nos está escuchando, nos está abrazando. Y Él me dijo, bien, pues entonces aquí estoy, reportándome. Cuando Él me dice eso, yo me sonrío porque lo dijo con una, ¿cómo te diría? Lo dijo con una sonrisa, ¿no? Y es que el Señor es así, es un Dios vivo, es el mismo Jesús de Nazaret, el mismo Jesús de Nazaret, sencillo, humilde, bueno, impresionante, ¿no? Es algo indescriptible. Indescriptible, sí. Y me dijo, también estaré aquí mañana y estaré siempre. No tengas miedo, no temas, porque yo estoy contigo. Y para mí eso fue algo como un bálsamo, ¿no? En ese momento tan difícil que yo estaba pasando. Y fue ahí, en esa noche, cuando él me dijo, yo te voy a sanar. Y vas a dar testimonio
de mí, porque hay muchos que se han alejado de mí, hay muchos que han abandonado la fe y también hay muchos que ni siquiera me conocen. Entonces, tu misión será dar testimonio, no solo una vez, sino muchísimas veces. Y eso fue todo lo que me dijo en ese momento. En ese momento pude ver que él tenía un libro dorado en su brazo derecho y un bastón de madera en su brazo izquierdo. Y estaba él así como recostadito, tú sabes, como estaba muy cómodo hablando, ¿no? Impresionante. Y entonces le pregunté, Señor, ¿y ese libro? Y él me dijo, este libro, en este libro están los nombres de todos aquellos que me abren su corazón, porque yo camino por el mundo tocando corazones. Y cuando me dijo esto, él me dijo, no temas, yo nunca te voy a dejar sola. Y le dije, Señor, antes de que te vayas, era algo impresionante, ¿no? Antes de que te vayas, yo quiero pedirte que por favor bendigas a todos los enfermos que están en este hospital, porque Señor, hay mucha necesidad y mucho sufrimiento. Y él solo me sonrió y me dijo, te dejo a mi madre. Y salió. La habitación tenía una ventana de vidrio y pude ver cuando él cerró la puerta y cruzó. Pude ver sus vestiduras, pude ver sus ojos, pude ver el color de su piel. Nada que ver con, con muchas de las imágenes que nosotros pues tenemos, ¿verdad? Que son bellísimas, pero realmente no es lo mismo poderlo ver a él. Realmente inmerecidamente porque yo no siento que pues no soy merecedora de haberle visto, ¿no? Y bueno. Hermana Marta, así como esta experiencia es algo indescriptible, es algo muy hermoso para ti, para esos momentos que estabas viviendo, pero también hay una frase bíblica que te quedó muy grabada. Es en lo que está en la carta a los Filipenses, capítulo 4, donde dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y realmente Cristo te fortaleció en esos momentos. Tan críticos que estabas viviendo, ¿no es así? Así es, así es. Sí, así es. Realmente es el capítulo 4, versículo 13 de Filipenses, donde el apóstol Pablo nos hace referencia a ese versículo bastante corto, pero qué poder el que tiene. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y realmente voy aquí a hacer un hincapié en esto. Curiosamente, el apóstol Pablo escribió este versículo desde la cárcel, cuando él estaba preso. Entonces, en el aislamiento, en la soledad, exacto, sí, ahí como que complementa, ¿no? como que todo encajaba también en ese momento y me aferré a ese versículo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cada vez que yo recitaba ese versículo, sentí una fuerza impresionante. No solamente durante mi hospitalización, sino también durante mi convalecencia ya en casa. Y hablando de esa convalecencia, ¿qué sigue? Cuando ya recibe la segunda visita de nuestro Señor, ¿de ahí qué pasa? Cuando recibo la segunda visita del Señor, tampoco me lo esperaba. Como te digo, cuando uno está en un estado de gravedad, pues realmente uno no es consciente de las cosas que están pasando, ¿no? Todo pasa demasiado rápido. Y sí, cada vez que yo despertaba, lo primero que miraba era el Señor enfrente de mí, ¿no? ¡Qué Y maravilla! sí, y sonriéndome, ¿no? Era algo, no podría describírtelo porque son situaciones místicas que las palabras a veces se quedan cortas para poder describirte, ¿no?
pero era una experiencia sumamente impresionante que me llenaba de una felicidad enorme y de una seguridad, de una confianza, ¿no? Y también sabía que la madre estaba conmigo. A la Virgen no la pude ver, únicamente al Señor. Pero lo que me dijo el Señor fue algo que me impactó bastante. Y yo le dije, bueno, Señor, si esa es tu voluntad, pues que se haga, ¿no? Que yo esté aquí. Tú tienes un plan y tus planes son perfectos. Solo te pido que no me abandones, que me ayudes y que me des la fuerza para soportar. Entonces él me dijo, muchos tratan de descifrar mi pasión y quieren saber de mi pasión, cómo fue, qué fue lo que sentí, qué fue lo que experimentó mi alma en ese momento. Y realmente me dijo, tú has experimentado un poquito de lo que yo experimenté en la cruz. Cuando estaba en esa cruz y no podía respirar, me faltaba el aire. Y lo hice por amor a ti y por amor al mundo entero. Entonces, realmente comprendí un poquito lo que el Señor tuvo que haber experimentado cuando estaba crucificado, cuando sus pulmones ya no daban para más, cuando su corazón estaba totalmente lacerado y todo su cuerpo desangrado completamente. O sea, el Señor tenía que apoyarse en sus dos pies en un pedacito de madera en la cruz para poder respirar, porque no podía. Entonces yo experimenté un poquito de lo que él experimentó y un poquito para mí humanamente era horrible. Y Terrible. también mi convalecencia. Y de aquí el Señor de darte esta fortaleza, en los momentos que tú estabas de alguna manera mal, Él te dice que Él te va a sanar, ¿no es así? Así es. Sí. Él me dice, te voy a sanar y, y una vez que te sane, tú vas a dar testimonio. No una vez, sino muchas veces de lo que yo hice por ti. Porque yo quiero que el mundo conozca que yo soy un Dios vivo, que soy el mismo Jesús de Nazaret, el mismo Jesús de Nazaret, que yo sigo sanando, perdonando, liberando, que mi misericordia es infinita, así como mi amor. El Señor nos dice que antes de su justicia está su infinita misericordia. Hermana Marta, y cuando ya sucede que el Señor te dice que te va a sanar y llega ese aviso de parte del médico donde te dan de alta, pero tú en tu estado todavía seguías mal. ¿No es así? A ver, cuéntanos un poquito ya esa experiencia de salir del hospital y también de que va a suceder algo impresionante con respecto al testimonio de una hermana en fe. ¿No es así? Así es, sí. Después de que tuve esta experiencia con el Señor y con la Santísima Madre, porque Él me la dejó, la Santísima Madre siempre estuvo conmigo y me decía qué hacer y qué no hacer. Nunca la vi, pero sí la escuchaba constantemente ahí conmigo. Era impresionante. Podía sentir su presencia de la Madre. Así, sin más, llegan dos enfermeras y me dicen, te tenemos que mudar de habitación. Y dije yo, bueno, está bien. Entonces me montaron en aquella camilla y me llevaron a otra habitación. Esta vez tuve que compartir esa habitación que tenía una ventanita nada más con bastantes enfermos. Y fueron los últimos días tan difíciles que yo pasé ahí.
pero el Señor por algo me mandó para esa habitación porque Él tenía un propósito. Lo comprendí después. La noche que yo llegué a esa habitación, yo me sentía muy, muy mal. Solo quería dormir, descansar. Y no podía descansar porque al lado mío había dos pacientes bastante graves. Bien graves, bien graves. Los gritos eran impresionantes. En ese momento escucho gritar a estos dos pacientes, a una de ellas más que a la otra, y comencé a orar. Y le comencé a pedir al Señor, Señor, ten misericordia. Yo no sé si esa persona te conoce, yo no sé si esa persona tiene fe. Independientemente de lo que sea, Señor, te pido que la ayudes. Te pido que traigas sanación. Te pido que traigas alivio a estas personas. Y así oré por ellas. Recuerdo que me quedé dormida esa noche y al día siguiente, cuál fue mi sorpresa, de que las pacientes por las cuales yo oré estaban completamente reanimadas. Fue algo tan impresionante y yo me puse tan contenta porque yo dije, ay Señor, gracias porque escuchaste mi oración, qué alegría. Y era impresionante cómo estas pacientes se pararon y estaban tan contentas, tan reanimadas. El amor de Dios es tan infinito. Y fue ahí cuando yo me sentía bastante mal, muy débil, muy débil. Entonces, una de las noticias que recibí fue que, bueno, de los enfermeros, de uno de ellos, es que viene y me dice, te traigo buenas noticias, ya no tienes el virus. Y yo, ay, bueno, gracias Señor, porque una buena noticia en medio de cómo me siento, ¿no? Para mí era una victoria. Pero una noche me sentí que de verdad me sentí muy mal. Por más que yo gritaba, llamaba por ayuda, no llegaba nadie. Era de madrugada. Y lo único que hice fue llorar como un niño. Me puse a llorar, la angustia era tan grande, la desesperación. Y me puse a llorar y a decirle, Señor, tú me has sanado. Tú sabes, Señor, que aquí yo no me voy a recuperar. Te pido, Señor, que me mandes a mi casa. Y yo sabía que el Señor, sentí que el Señor me escuchó en ese momento. Fue algo muy interior. A la mañana siguiente, llegó mi hijo a visitarme. Finalmente, otra gracia que el Señor me concedió, ya dejaban a mi familia poder ir a visitarme y estar conmigo por lo menos 2 horas durante el día. Y fue ahí cuando me llegó la noticia de un médico que ni siquiera era el médico que me había atendido desde el principio. Y me dice, te vas para tu casa. Ya tú no tienes el virus, has pasado el examen que te hice, te vas para tu casa. Cuando los otros médicos me habían dicho que no, que me iba a estar ahí por lo menos 2 o 3 semanas más. Entonces le di gracias a Dios porque escuchó mi oración. El Señor me devolvió a casa. Gloria a Dios por eso. Claro Gloria a que Dios. sí. Bien, hermana. A raíz de eso que te dan de alta, ¿qué es lo que sucede? Cuando me dan de alta, llego a casa completamente débil. Pero déjame decirte que antes de que me dieran de alta, una hermana de la comunidad, por cierto, de los carismáticos, me manda un mensajito y me dice, hermana, estoy muy triste porque usted no nos habló. Y yo no entendía de lo que ella estaba hablando. ¿Cómo así que yo no les hablé? No, hermanita, usted no nos habló. Estamos muy tristes, la otra hermana y yo. Estuvimos en el Santísimo, me decía ella, en la parroquia Santa Rosa de Lima, en adoración eucarística, y usted no nos habló. Y yo, pero no, hermanita, quiero saber por qué no nos habló.
si usted estaba delante de nosotros y estaba enfrente del Señor y nosotras estábamos detrás de usted, hasta nos movimos de sitio para ver, porque usted no nos miraba. Y yo, pero hermanita, yo estoy hospitalizada. Y entonces me dijo, ¿cómo? Le digo, sí, estoy hospitalizada. Ya tengo casi 2 semanas de estar aquí. Y me dice ella, no, pero es que no puede ser. Es que usted estaba en adoración eucarística hoy. Y yo le dije, no, yo estoy aquí hospitalizada. Y me dijo, no, pero es que tan es así que usted se levantó, salió, nos pasó por enfrente, salió de la capilla y yo salí detrás de usted para ver, porque dije yo, ella va como muy débil, ¿qué le pasará? Y yo salí para ver si es que a usted le pasaba algo. Y ya no la vimos, se desapareció. Y yo le dije a mi hermanita, a la otra hermanita, ¿pero qué se hizo, Martita? Y dice, pues yo no sé para dónde agarró. Y entonces ellas se quedaron sorprendidas cuando les dije que estaba hospitalizada. Y fue cuando la hermana me dijo, hermanita, yo estaba con la cabeza caliente y me senté de nuevo en la capilla y le pregunté al Señor que qué estaba pasando, que por qué usted no nos había visto y que después todo esto no entendía. Entonces ella se puso en oración y por fin el Señor le reveló, le dijo, sí, ella está hospitalizada, pero yo la sané, pero va a salir muy débil del hospital. Y entonces el Señor me dijo, hermana, me dejó verla, me dejó ver todo lo que le estaba pasando a usted, pero yo como no sabía, entonces yo creí que usted no nos quería hablar. Fue Ah, algo mira. muy impresionante, una experiencia mística bastante impresionante. Claro que sí, mientras Usted tú estabas hospitalizada, mal, se podría decir, tuviste esa experiencia de que el Señor te llevara al Santísimo, ¿no? De repente por lo que estabas débil, para que te fortalecieras ahí. exactamente. Y quien me llevó al Santísimo, hermano, fue mi ángel custodio. Ah, mira, Gloria. Fue mi ángel custodio porque él me fue a poner ahí enfrente de Jesús. Eso te reveló después. Exacto. Sí, Ah, mira, así. qué maravilloso es Impresionante, nuestro Señor. Sí, claro que sí. impresionante. Y bueno, después que llego a mi casa y comienza la recuperación en casa, pues comienza la parte más difícil, porque es la parte donde tengo que comenzar a recuperarme de una neumonía, ¿no? Claro. Y es bastante difícil. Han sido 3 meses de lucha constante, eh, impresionante, impresionante. Muchas lágrimas, mucho sufrimiento. Todo se lo he ofrecido al Señor, también por parte de mi familia. Y, pero ahí es donde vuelve la frase, ahí es donde vuelve el versículo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A partir de ahí, la Santísima Madre siempre acompañándome, siempre dándome fortaleza, diciéndome, hijita, confía, ten confianza, no temas, tú vas a estar bien, tienes que seguir confiando. O sea, eh, los médicos me decían, bueno, tus pulmones están muy débiles, es difícil, me era muy difícil caminar, todo me cansaba, hasta el hablar, el comer, todo absolutamente, dependía totalmente de mi familia, ¿no? Pero cada vez que yo decía, repetía el versículo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y me paraba inmediatamente. Es una fuerza impresionante. Tan es así que estoy aquí hablando contigo en este momento, cuando yo no podía ni siquiera hablar, porque me cansaba demasiado. O si hablaba tenía que tener el oxígeno puesto, si caminaba tenía que caminar con el oxígeno.
últimamente hemos minimizado el oxígeno bastante. Ya camino, ya puedo hablar, ya puedo hacer muchas cosas que antes no hacía. Entonces, el Señor me ha ido recuperando día tras día, ¿no? Es como cuando a un niño le dan el jarabito de cucharada, ¿no? Así lo ha hecho el Señor conmigo. Impresionante. Claro que sí, hermana, tú eres un testimonio vivo y si estás aquí es porque Él lo ha permitido para que nos cuentes este bello testimonio, porque definitivamente los testimonios son lo más real dentro de la iglesia, porque mediante los testimonios uno puede fortalecerse mediante ese testimonio del hermano, ¿no? De lo que ha pasado y cómo el Señor ha ido actuando en su vida, cómo el Señor ha ido transformando, cómo el Señor ha ido sanando. Y definitivamente, cuando tú cuentas lo que has pasado, a uno lo fortalece su fe, porque sabe que está en el camino correcto de la Iglesia Católica, donde el Señor se manifiesta, donde el Señor sigue actuando, donde el Señor no nos deja, donde el Señor no nos abandona y tenemos esa presencia real del Santísimo. Y definitivamente ese versículo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es un alimento vivo, es un versículo lleno de gracia para todos nosotros. Amén. Así es. Es lo que el Señor me dio, me iluminó con ese versículo porque es lo que realmente me ha sostenido todo este tiempo, ¿no? Desde que enfermé, 3 meses, casi 4 meses ya. Y bueno, sí, todavía hay momentos difíciles, pero pues yo se los ofrezco al Señor, ¿no? Ya pasaste lo peor. Ya pasé lo peor, que fue, bueno, imagínate, pasar 2 enfermedades mortales, ¿no? Porque el virus y la neumonía, pues son cosas serias, ¿no? Únicamente las personas que pues hemos experimentado, podemos decir cómo es, ¿no? Hay unos que ni siquiera pudieron experimentar, no tuvieron la oportunidad, ¿no? Es muy lamentable, muy triste. Pero en mi caso, puedo decirte lo importante que es la fe, lo importante que es confiar, porque una cosa es tener fe y otra cosa es confiar. Confiar es lo más difícil, es donde tú realmente, Señor, ahí te pone a prueba, ¿no? Porque Claro. muchos de nosotros decimos, no, yo tengo fe, yo creo en Dios, yo creo en la Virgen, creo, pero en el momento de la prueba, confiar es un momento. Ahí viene lo bueno, ahí viene lo bueno. Exactamente, porque realmente es cuando tú te entregas por completo al Señor y dices, bueno, es como ir con los ojos vendados. El Señor te dice, camina, que yo estoy ahí, no te vas a caer. Es como cuando Pedro, ¿no? Que comenzó a caminar y tuvo miedo y comenzó a hundirse, ¿no? Déjame decirte que todo esto que estamos viviendo en estos tiempos es justamente ratificar eso que de alguna manera lo hemos adquirido, que es la fe. Pero a ver, demuéstrame ese confiar. ¿En quién confías? En tu momento de angustia, en tu momento de soledad, en tu momento de enfermedad, ¿en quién confías? ¿Te abandonas por completo en él o sigues otro camino? Y definitivamente ahí está la respuesta que a veces uno se tarda en responder, ¿no? Que es lo que tú dices, el confiar plenamente en él y esperar en él. Así es. Independientemente, hermano Manuel, de lo que sea la voluntad del Señor, ¿no? Confiar plenamente, sabiendo que lo que Él nos dice, eso es, porque el Señor es fiel. Todo lo que el Señor profesa es verdad pura, es santidad. Entonces, podemos esperar
lo mejor del Señor, lo más maravilloso. Y bueno, eso es lo que yo creo que el Señor quiere que yo dé testimonio, es eso, que confiemos en Él. El Señor le decía a Sor Faustina, sí me entristecen las almas que no creen en mí, pero más me entristecen las almas que no confían en mí. Fíjate qué interesante. Eso le duele mucho al Señor, que no confiemos en Él. Y si te pones a ver, nosotros como seres humanos que somos, muchas veces vamos a terceras personas, confiamos en terceras personas, confiamos en los médicos, confiamos en el amigo, confiamos en XXX, pero en el Señor, el Rey de Reyes, el médico de médicos, el Señor, Dios mismo, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Lo dejamos como replegado segundo término, ¿no? Entonces, no. El Señor quiere eso. El Señor es tan humilde, tan sencillo, que Él, lo único que el Señor quiere es que nosotros estemos ahí con Él, para Él amarnos a nosotros. Fíjate, ni siquiera nos pide que le amemos a Él. Él es tan así, para amarnos Él a nosotros, para darnos y llenarnos de tantas gracias. Así es el Señor, de bueno, de maravilloso, de grande, de dulce, de tierno. Entonces ese es el Jesús que yo, por misericordia de Él, pude ver, y no lo voy a borrar de mi memoria, porque esas cosas no se borran de la memoria. Y bueno, el haber podido experimentar todo esto es lo que me da a mí el deseo también de poder decirle a tantas personas, no se desesperen, no pierdan la esperanza, no pierdan la confianza, no dejen que el enemigo les robe la esperanza y la confianza en el Señor, ¿verdad? Independientemente de cuál sea la situación o la circunstancia. Bien, hermanita Marta, agradecemos tu testimonio y por haber compartido en nuestro canal. Y espero que no sea la última vez que te entreviste y que nos sigas compartiendo estos bellos testimonios. ¿Algunas palabras finales, hermana Marta? Sí, bueno, también quiero darte las gracias, ¿verdad?, por darme la oportunidad de poder llevar mi testimonio mediante tu canal, porque tu canal es un canal muy bendecido. Que Dios bendiga tu apostolado y lo que haces, ¿verdad? Gracias. Que sigas cosechando mucho fruto, como dice el Señor, ¿no? Y también, pues que amen a la madre, porque la madre realmente es la que nos lleva a Jesús. En mi experiencia personal, déjame decirte que mi conversión, que fue hace muchos años, de la cual ojalá me des la oportunidad para poder también darte testimonio, porque es un testimonio impresionante que va a ayudar a muchísimos, de verdad que sí. Y María es la mediadora de todas las gracias. Por medio de María y de su corazón inmaculado es que nosotros llegamos a Jesús. ¿Y qué hijo le dice que no a su madre? Exactamente. Entonces hay que imitar al apóstol Juan, ¿no? Hay que ser madre. Inteligentes, al ladito de la mama, como digo yo, ¿no? No cabe recalcar que el apóstol Juan es aquel que se mantuvo en la cruz. Todos desaparecieron y él es el único que se quedó. Entonces, en los momentos difíciles, cuando Jesús más necesita de ti, no lo abandones. Exactamente, porque ¿qué madre suelta a su hijo? ¿Qué madre que ama a su hijo lo suelta? Nadie. No.
Entonces, tanto mi conversión como tantas otras cosas me han llegado por medio de la Santísima Virgen. También gracias a la infinita misericordia del Señor. Y como te dije al principio, yo no soy merecedora de nada de esto. El punto aquí no es yo, no es Marta, no es lo que a ella le pasó, no es lo que ella padeció, no. El punto principal aquí es el Señor. Es que todos reconozcan la grandeza de Dios, que Él es un Dios vivo, que sigue actuando en un mundo convulsionado de tristeza, de tantas cosas que lamentamos todos los días, ¿no? En medio de, pues, de nuestro diario vivir, ¿no? Como cristianos católicos que somos. Entonces, Él es el centro. A Él es al que yo quiero que vean mediante ese testimonio. A Él y a la Santísima Madre, a los dos Sagrados Corazones, al Inmaculado Corazón de María y al Sagrado Corazón de Jesús. Realmente yo solo soy un instrumento del Señor. Así es, hermana Marta. Bien, agradecemos nuevamente el haber podido compartir tu testimonio. Y bueno, esperamos a ustedes, queridos hermanos, que también compartan el video para que este testimonio llegue a más personas. Que Dios me los bendiga a todos. Amén. Gracias, hermano.